Shabbat Shalom, Mispahabe Javerín, Shabbat Shalom, familia, amigos. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hoy nos corresponde el estudio de la Parashá número 36, Bejalojá, que significa cuando haga subir. Eso lo vemos en la Torá, en el libro de Números 8:1 al 12:16. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando ponga las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Puso las lámparas al frente del candelabro, como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces la parashá comienza con el encargo que le fue hecho a Aarón sobre el cuidado del encendido de la menorá. Recordemos que la menorá es un candelabro de 7 brazos y el brazo de la mitad es más alto y es el principal, ¿sí? Y todas las luces de la menorá tenían que quedar mirando hacia la lámpara del centro, ¿sí? Y la menorá es el símbolo de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, como nos lo dice el libro de Yohanan de Juan 8:12. Jesús, Yeshua, les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También otra parte de la parashá nos habla sobre la purificación y la dedicación de los levitas. Y otra parte habla sobre las personas que no pudieron asistir a la festividad de Pesach por alguna situación, porque estaban impuros por tocar un muerto o porque estaban de viaje. Dios les da una segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad se llama Pesach Sheni, ¿sí? Y también vemos que el Eterno le ordena a Moisés que hagan 2 trompetas de plata, ¿sí? Y en esta ocasión las trompetas tenían que tocar de una forma diferente dependiendo la situación, ¿sí? Era cuando, un toque era cuando Dios los llamaba por medio de Moisés a estar listos para la guerra, o en otra situación cuando ellos iban a ofrecer sacrificios en las festividades especiales, o cuando Moisés iba a reunir a toda la nación. Otra parte que vemos es que el pueblo se quejó, ya estaba cansado de comer maná, y le dice a Moisés que quieren carne. Y finalmente vemos que Aarón y Miriam rumoran contra Moisés, hablan contra Moisés, y a Miriam le da lepra, queda impura, queda separada durante 7 días. Números 11:1 nos dice: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces vemos que Dios conducía a todo su pueblo, lo había sacado de la esclavitud de Egipto, los protegía, y una vez más vemos que ellos están contentos por la salida de la esclavitud, ¿sí? En el cual estaban en libertad y no tenían problemas. Pero el pueblo se olvidó muy rápidamente de esos milagros que Dios había hecho con ellos al sacarlos de la esclavitud egipcia, y comenzaron a añorar esa vida de esclavitud, y se olvidaron muy rápidamente de los milagros que ellos mismos con sus propios ojos vieron, como fue las 10 plagas, la protección de la muerte de los primogénitos, el paso por el Mar Rojo, etc., ¿sí? La gente pues estaba insatisfecha, ya estaba cansada del pan del cielo, del maná, y le suplicaban a Moisés que les proveyera carne, y porque ellos añoraban, recordaban cuando comían los peces de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y querían pues volver a comer esa comida de esclavitud. Y la queja del pueblo pues produjo la ira de Dios, y como vimos se incendia una parte del campamento y mueren muchas personas a causa de esa actitud, ¿sí? Dice la palabra: y el pueblo comenzó a quejarse. Vemos que el pueblo se queja, cuando el pueblo se queja es porque tiene una desconfianza de Dios. La palabra queja, según el diccionario, se define como lamentarse, dolerse, protestar, demandar, reclamar, reprochar, ¿sí? Y
esa palabra queja viene con una que es la murmuración, que se dice que es como una queja en voz baja. Y son como dos gemelos que nunca andan separados, que siempre andan juntos, como dos muy buenos amigos. Y la murmuración, de la murmuración se derivan la inconformidad, la contrariedad, la ira, el enojo, la amargura, el odio, la violencia, la rebelión, etc. ¿Sí? Y la queja pues es un virus que es muy contagioso. Lo vemos a través de los siglos en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Sí? Y pongámosle, en todas las entidades gubernamentales existe un departamento de quejas y reclamos en el cual uno va a hacer un reclamo por una anomalía en una factura o cualquier otra cosa, ¿sí? Y existen quejas o reclamos pues valederos, pero hoy no vamos a hablar de esa clase de quejas. Vamos a hablar sobre la queja como el ser humano es desagradecido con su creador. En muchas situaciones hay inconformidad porque sí. Escudriñemos un poco al ser humano sobre las quejas de nuestras rutinas diarias. ¿Sí? Nos quejamos porque nos tocó madrugar a trabajar, mientras que muchas personas madrugan ¿a qué? A buscar trabajo. Nos quejamos porque no nos alcanza el dinero para nuestras obligaciones, mientras que muchas personas no tienen ni un peso para poder sostener a sus familias en su diario vivir. Nos quejamos porque amaneció lloviendo, pero muchas personas no amanecieron. Nos quejamos porque nos sirvieron la comida caliente, mientras que muchas personas no han probado bocado en el día y se acuestan sin comer. Nos quejamos porque la ruta o el transporte que nos lleva a la congregación se demoró, mientras que muchas personas caminan kilómetros y kilómetros para poder asistir a un sitio en el cual van a escuchar la palabra del Eterno, lo van a alabar y le van a agradecer. ¿Sí? Y así podemos enumerar infinidad de ejemplos. Pero concentrándonos en la paracha, vemos que el pueblo se quejó, que murmuró contra Dios y contra sus líderes, ¿sí? Que supuestamente ellos estaban mejor como esclavos en Egipto. ¿Sí? Y a través de toda la Biblia vemos como el ser humano se está quejando y murmurando contra el Eterno. Vimos que el pueblo pues se cansó del maná del cielo, del pan del cielo, de ese maná, y querían comer de otras clases de comida, que querían comer carne. ¿Qué nos enseña en este momento el Eterno? Que hay muchos creyentes que tal vez ya también se han cansado de comer esa comida espiritual, ya les da pereza orar, leer la palabra, ¿sí? También pues se quejan por muchas cosas, y en muchas situaciones pues es tanta la queja y la desidia que añoran la parte que tenían en el mundo, añoran el mundo, y desafortunadamente muchos dan la vuelta y vuelven al mundo, ¿sí? Y eso que nos está enseñando de que las personas no están confiando plenamente en el Eterno, ¿sí? Hay una parte bien importante que se nos iba a pasar por alto. Lo vemos en el 11:4, que nos dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Sí? Entonces dice acá una parte importante: los extranjeros que fue los que añoraban comer la comida de esclavitud. ¿Y cuáles eran esos extranjeros? Aquellos que aceptaron al único Dios de Moisés y se apartaron de sus dioses y empezaron a caminar con el Eterno, ¿sí? Pero en cierto momento se arrepintieron y añoraban su vida de sus costumbres egipcias, ¿sí? Entonces recordemos que esos extranjeros fueron los que estaban con el pueblo, pero no pertenecían a ninguna tribu.
estaban experimentando pues una nueva vida y pues no estaban seguros si verdaderamente el camino que habían cogido era el verdadero. Y como dijimos, pues añoraban que toda su vida en Egipto. Y así hay muchos creyentes que aceptaron a Yeshua en su corazón, empezaron a cambiar sus parámetros de vida, pero con el tiempo se fueron enfriando y añoran pues todas las cosas del mundo, ¿sí? Y a veces iban a la congregación, pero de todas maneras salen a hacer los placeres del mundo, igual como lo vimos con el pueblo que se quejó, ¿sí? Entonces el Eterno que nos quiere decir en ese momento que estemos más bien firmes, que no nos dejemos contaminar. Vimos que los extranjeros fueron los que empezaron a quejarse y el pueblo los apoyó. ¿Por qué? Porque estaban débiles espiritualmente, porque no estaban confiando en el Eterno. La jactará, los profetas, lo vemos en el libro de Zacarías 2, del 10 al 4:7. El libro de Zacarías, pues, vemos que Dios usa a un profeta, a un joven profeta llamado Zacarías, y vemos que en los 6 primeros capítulos, las 8 visiones que el Eterno le habla al pueblo, a la casa de Israel, ¿sí? Y Dios por medio de esas visiones exhorta al pueblo a que se arrepienta, a que retorne a Dios, ¿sí? La primera visión es la visión de los caballos, que nos enseña de la misericordiosa forma de que el Señor tratará a Jerusalén. La segunda visión es la visión de los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Es que el significado es el juicio de Dios. La tercera visión, la visión del varón con el cordel de medir. Vemos que es el poder protector de Dios para con su pueblo. La cuarta visión es la visión del sumo sacerdote. Significa el juicio de Dios para todas las naciones que han afligido a Israel. La quinta visión es la visión del candelabro y los olivos, que simboliza que el poder que Dios le dará a su pueblo por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. La sexta visión, la visión del rollo que vuela, nos enseña que aquellos deshonestos de la tierra serán condenados. La séptima visión es la visión de una mujer sentada en un efa y nos explica sobre la maldad que se quitará en medio de la gente. La octava visión es la visión de los 4 carros, que simboliza el poder del Señor cuando se extendiéndose sobre la tierra, la soberanía de Dios. Entonces leamos el Zacarías 4, 1 en adelante. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, acá vemos sobre la quinta visión, la visión del candelabro y de los olivos. Y la visión del candelabro y de los olivos son los que simbolizan el poder de Dios, el cual el Señor dará a su pueblo por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Recordemos que en el libro de Éxodo 25, del 31 al 39, nos habla sobre la construcción de la menorá. Dice, harás también un candelabro de oro puro, labrado a martillo, su pie, su tronco, sus copas, sus globitos y sus flores procederán de sí mismo, y 6 brazos saldrán de sus lados, 3 brazos del candelabro de un lado de él y 3 brazos del candelabro del otro lado de él, todo de oro puro. Entonces, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la menorá o el candelabro es una pieza que Dios le ordenó a Moisés que mandara hacer, que buscara un artesano. ¿Para qué? Para que la hiciera. Recordemos que es de 7 brazos y el de la mitad es el principal. Era en oro macizo, en oro puro, ¿sí? Y pesaba 33 kilos y fue colocado ¿qué? En el tabernáculo y luego en el templo. Y vemos que ese candelabro, su base era y su tallo, sus copas, sus aros y sus flores formaban una sola pieza, ¿sí? 6 brazos en los cuales se abrían
tres a un lado, tres al otro lado, y cada brazo con copas en forma de flor de almendra, aros y pétalos, y copas en forma de flor, como dijimos, de flor de almendra. Y en el interior de cada brazo se unía un aro que unía al tallo de la menorá. Y esta menorá, este candelabro, fue hecho, como lo vemos que dice que estaba en el desierto, en el tabernáculo, en el lugar santo. ¿Sí? La menorá, ¿qué nos significa? La comunión. Ese candelabro, recordemos que es una sola pieza. ¿Qué nos está diciendo acá el Eterno? Que nosotros debemos de, como pueblo, estar unidos, un ejad, ¿sí? Estar nosotros orando firmemente. Recordemos que estamos pasando momentos difíciles, tanto a nivel interior como a nivel mundial. ¿Sí? Y el Eterno nos dice que Él hizo ese candelabro de oro puro. Entonces el Señor que nos está diciendo que seamos nosotros puros, que nosotros estemos en santidad. Y finalmente nos dice que los dos olivos, dice que esos dos olivos representan ¿qué? Los ministerios reales de los sacerdotes Zorobabel y Josué. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, lo vemos en el libro de Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el capítulo anterior vemos cómo Yeshua estaba hablando al pueblo sobre las bienaventuranzas. Y en esta ocasión nos está hablando a todos como seguidores del Mesías que nosotros debemos no quedarnos quietos, sino trabajar por ese mundo perdido. ¿Sí? Y Yeshua compara a la iglesia ¿con qué? Con la sal. ¿Sí? También Yeshua usa otro símbolo para los creyentes que somos ¿qué? La luz del mundo. ¿Sí? Que debemos de alumbrar al mundo ¿qué? Con nuestro testimonio. Y en el mundo antiguo la sal era considerada un mineral sumamente apreciado y con muchos usos y muchas bondades. Los griegos lo consideraban que la sal era como de un origen divino. Y en Roma se acostumbraba a pagar los salarios de los empleados de las personas con sal. Generalmente se usaba la sal como una ofrenda digna ¿para qué? Para sus dioses. Por tanto, Yeshua acá está hablando muy claramente al pueblo y le está diciendo que ese material, ese mineral era muy apreciado en ese tiempo. Y nos estaba diciendo ahí, ¿para qué? Para hablarnos sobre una verdad espiritual. ¿Sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestras responsabilidades como creyentes. ¿Sí? En el mundo antiguo la sal era un elemento altamente apreciado y se vinculaba ¿con qué? Con la pureza, posiblemente por su color blanco. ¿Sí? Así el Eterno nos está diciendo que como creyentes debemos de llevar una vida pura, ¿sí? Una vida de santidad delante del Eterno, una vida sin pecado. También la sal simbolizaba la pureza, ¿sí? Y también era otro de los factores era que era conservadora. ¿Qué quiere decir eso? De que evitaba que los alimentos se dañaran, se corrompieran, ¿sí? Y igualmente el Eterno nos está diciendo que nosotros debemos trabajar para que el mundo que se está perdiendo no se pierda más, sino como creyentes nosotros llevarle la palabra de Dios al mundo. Y también dice que la sal era un sazonador, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sazonar los alimentos. Recordemos que si comemos algo sin sal, pues no nos parece que no tiene ningún sabor. Cuando le colocamos esa sal, da sabor. Acá el Eterno nos está diciendo que como creyentes nosotros debemos de dar ese sabor al mundo. ¿Sí? ¿Con qué? Con nuestro testimonio, con una vida recta delante de una sociedad corrupta. ¿Sí? Y así vemos muchos simbolismos sobre la sal, pero principalmente el Eterno nos está hablando, Yeshua nos está hablando de que debemos de ser esa sal, y también nos dice que debemos de ser esa luz, de brillar. ¿Sí? ¿Brillar qué? Para que la gente conozca el Eterno. ¿Y para qué? Para que puedan tener
una vida eterna, ¿sí? Nosotros debemos de alumbrar, ¿sí? ¿A qué? A un mundo que está en tinieblas. Amada familia y amigos, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una nueva semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.